Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. En esta ocasión vamos a preparar lo que sería Busquemos Perlas Escondidas de la semana del 12 hasta el 18 de diciembre. Así que vamos a empezar primero ubicándonos en nuestra guía de actividades. Si ya estamos listos, nuestra primera pregunta de guía de actividades es la siguiente. ¿Quiénes eran los samaritanos, pero a quienes se le aplicó el término con el tiempo? Vamos a ver lo que dice 2 de Reyes capítulo 17, el versículo 29. Sin embargo, cada una de las naciones hizo su propio Dios y lo colocaron en los templos de los lugares altos que los samaritanos habían construido. Cada una de las naciones hizo esto en las ciudades donde vivían. Ahora vamos a ver la respuesta. Entonces la respuesta a quiénes eran los samaritanos, pero a quienes se aplicó este término con el tiempo, al separarse las 10 tribus del norte de Israel de las tribus de Judá y Benjamín, estas 10 tribus llegaron a conocerse como Samaria, y antes de la conquista del año 740 antes de nuestra era, el término samaritano se aplicaba a los que vivían en este reino, para así distinguirlos de los extranjeros que llegaron después. Y con el paso del tiempo, este término se aplicó a quienes pertenecían a una secta religiosa que floreció en las inmediaciones de Siquén y Samaria. Estos tenían doctrinas muy diferentes al judaísmo. Ahora vamos por responder la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Así que la primera nos ubicamos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 16, el versículo 2. Ahí dice: Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová su Dios, como si lo había hecho su antepasado David. Entonces la lección de Segunda de Reyes capítulo 16, el versículo 2, se sigue mencionando a David como un ejemplo a seguir, a diferencia de los demás reyes desobedientes. Entonces, esto me hace meditar en cómo quiero que Jehová y mis hermanos en la fe me recuerden. Y sin duda, pues todos queremos que se nos recuerde por ser personas leales y obedientes. Así que desde ya debemos hacer todo a nuestro alcance para que sea de esa forma. Seguimos el siguiente versículo, 2 de Reyes 16, 3. Ahí dice: en vez de eso, siguió los pasos de los reyes de Israel y hasta de a su propio hijo lo quemó en el fuego, imitando las prácticas detestables de la nación que Jehová había expulsado delante de los israelitas. La lección es que en 2 de Reyes 16:3 dice que este rey ofrecía a sus hijos en sacrificio quemado a los dioses. Hoy en día es impensable que lleguemos a cometer tal acto,
Pero en el caso de los padres, puede que sin darse cuenta empiecen a ofrecer a sus hijos a este mundo gobernado por Satanás, quizás instándolos a seguir estudios superiores o que tengan una mejor economía a costa de su servicio a Dios. Ahora el comentario es de Segundo de Reyes 16 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Acaz, hijo del rey Jotán de Judá, llegó a ser rey en el año 17 de Pecat, hijo de Remalías. Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En vez de eso siguió los pasos de los reyes de Israel y hasta a su propio hijo lo quemó en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante de los israelitas. Además hacía sacrificios y humo de sacrificios en los lugares altos, en las colinas y debajo de todos los árboles frondosos. La lección es que sabemos que Acaz fue el padre de Ezequías y como nos dice en Segunda de Reyes capítulo 16 el versículo 1 al 4, Acaz veneraba a dioses paganos y llegó al punto de ofrecer en sacrificio a uno de sus propios hijos. Pero la Biblia nos muestra más adelante que Ezequías no fue como su padre. Esto nos enseña a los jóvenes que si vemos que uno de nuestros padres pues no está siendo totalmente leal para con Jehová, no tenemos por qué copiar su ejemplo, sino más bien debemos seguir fieles a Jehová e incluso nuestra obediencia puede hacer que cambie, en este caso el Padre, algún día. El siguiente texto entonces sería el capítulo 16, el versículo 7. Ahí dice, así que Acaz le envió mensajeros al rey Tiglat-Pileser de Asiria para decirle, soy tu siervo y tu hijo, sube y sálvame de las manos del rey de Asiria y el rey de Israel que están atacándome. La lección es que en Segunda de Reyes, capítulo 16, el versículo 7, dice que Acab busca la ayuda del rey de Asiria, en lugar de pedirle ayuda a Jehová, la cual nos enseña pues que nunca debemos hacer algo así, es decir, confiar más en la ayuda de simples mortales como nosotros, en lugar de pedirle pues la ayuda a Jehová, quien es el Todopoderoso del universo, ya que al hacer esto pues estaríamos mostrándole a Jehová que no confiamos en su ayuda. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 10 y 11. Segundo de Reyes 16, 10 y 11. Dice, entonces el rey Acaz fue a Damasco a ver al rey Tiglat-Pileser de Asiria. Cuando el rey Acaz vio el altar que había en Damasco, le envió al sacerdote Urilla un plano del altar que mostraba su diseño y cómo estaba hecho. El sacerdote Urilla pues construyó un altar siguiendo las instrucciones del rey Acaz. Le había enviado desde Damasco y antes de que el rey Acaz regresara de Damasco, el sacerdote Urilla lo terminó. Entonces en Segundo de Reyes capítulo 16, el versículo 10 al 11, nos muestra lo que nos puede llevar a relacionarnos con personas que no adoran a Jehová, pues al ver lo que ellas hacen es muy seguro que nosotros también nos sintamos tentados a imitarlo. Es por eso que debemos obedecer los mandatos de Jehová respecto a las malas compañías.
Segundo libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 5 y 8. El 5 y el 8 dice lo siguiente, 5 al 8, perdón. Entonces dice, el rey de Asiria invadió todo el país, llegó a Samaria y la mantuvo cercada por 3 años. Y en el 9º año de Osea, el rey de Asiria conquistó Samaria. Entonces se llevó al pueblo de Israel al destierro en Asiria y los hizo vivir en Alá y en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto pasó porque el pueblo de Israel había pecado contra Jehová su Dios, quien lo había liberado de la tierra de Egipto y del dominio del faraón, el rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que Jehová había expulsado delante de los israelitas, y las costumbres que habían establecido los reyes de Israel. La lección es que en Segundo de Reyes, capítulo 17, el versículo 5 al 8, nos dice lo que le pasa a Israel debido a su desobediencia y rebeldía. Así que esto nos deja una lección importante, y es que no podemos esperar que nos vaya bien si estamos desobedeciendo a Jehová. Y esto no significa que Él nos castigue, sino que nuestros malos actos pues siempre nos van a traer consecuencias desastrosas. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 9 al 11. Los israelitas se envolvieron en cosas que Jehová su Dios no veía bien. Construían lugares altos en todas las ciudades, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. Y se hacían columnas sagradas y postes sagrados en todas las columnas altas y debajo de todos los árboles frondosos. Y en todos los lugares altos hacían humo de sacrificio, igual que las naciones que Jehová había expulsado delante de ellos, llevándolos al destierro. Hacían cosas malas para provocar a Jehová. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 9 al 11, nos enseña de Jehová que es un Dios que nos pide adoración exclusiva, pues el texto nos dice que él no veía bien toda la idolatría que estaban cometiendo los israelitas, por eso dejó que sufrieran las consecuencias de sus actos. Segundo de Reyes 17, 12, comentario para niños. Dice, servían a ídolos repugnantes, aunque Jehová les había dicho, no hagan eso. Así que en el comentario para niños, segundo de Reyes, capítulo 17, el versículo 12, nos puede ayudar cuando predicamos para dejarle claro a las personas que Jehová siempre no quiere que adoremos ídolos. Capítulo 17, versículo 13, segundo libro de Reyes, dice, Jehová les daba advertencias a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todos los hombres de visiones. Les decía, dejen sus malos caminos y vuelvan. Obedezcan mis mandamientos y mis estatutos, todo lo que está escrito en la ley que les di a sus antepasados y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Así que en Segundo de Reyes, capítulo 17, el versículo 13, nos enseña de Jehová que es un Dios de amor y con mucha paciencia. Es por eso que durante muchísimo tiempo les dio a los israelitas la oportunidad de que dejen sus malos caminos y regresen a la verdad. Pero ellos no hicieron caso, sino que siguieron rechazando a Jehová. Último texto, Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Seguían rechazando sus normas, el pacto que él había hecho con sus antepasados y los recordatorios que les había dado como advertencia. No dejaron de adorar ídolos inútiles y ellos mismos se hicieron inútiles. Así que imitaron a las naciones que los rodeaban, aunque Jehová les había dicho que no las imitaran.
Así que en Segundo de Reyes, capítulo 17, perdón, el versículo 15, la parte final dice, así que imitaron a las naciones que los rodeaban, aunque Jehová les había dicho que no las imitara, lo cual me hace pensar que hoy vivimos rodeados de muchas personas que no adoran a Jehová, por lo que debemos fortalecer día a día nuestra fe para así no llegar a contaminarnos de todo lo malo que ellos tienen. Muy bien, estos han sido todas las ideas que he podido sacar para la sección Busquemos Perlas Escondidas. Espero que estas ideas te puedan servir y nos vemos en una próxima ocasión.